Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, macaco también significa motivación, atención, concentración, actividad, comprensión y organización. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita restar dos matrices. Se plantea la solución en un programa de 39 líneas. En las líneas 4 o 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 15 a 30. En esta función vamos a restar las matrices. Entonces, línea 17 y 18 declaramos de tipo entero las matrices AB de orden 3×3 y la inicializamos con 9 valores cada una. Para restar dos matrices simplemente hay que tener en cuenta que tengan el mismo tamaño, el mismo tipo de datos numéricas y que los datos sean obviamente del mismo tipo. Entonces en las líneas 20 a 23 usamos dos ciclos for y restamos las matrices componente por componente y llevamos el resultado a una matriz C que por último se imprime. Le invitamos a visitar la tutoría de resta de matrices en Turbo C, allí se explica más detalladamente este programa. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se define una clase, se deben invocar objetos o instanciar objetos de esa clase para usarla. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C, vamos a usar dos bloques de código principales que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Y en la implementación se programan las funciones declaradas en la interfaz. Veamos la interfaz, línea 5 a 7, va entre las directivas @interface y @end. Aquí le damos nombre a la clase como resta de matrices, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí declararemos los atributos de esta clase. Vemos entonces que se declaran las variables i y j que se usan en el ciclo for de la función ejecutar y la variable c que será la que tendrá el resultado de la resta. Los atributos son variables que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación por ser variables generales. Vamos a declarar ahora los comportamientos o funciones de esta clase. En la línea 6 con menos indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Con eso el compilador ya sabrá el tamaño de memoria a reservar a cada objeto instanciado de esta clase. Ya tenemos la interfaz lista, veamos la implementación, líneas 9 a 31. En la implementación entonces hay un método especial, línea 10 a 14, este es el init. Este es el método constructor por defecto de cualquier clase, no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. Este método se invoca cuando se instancian objetos de la clase resta de matrices en la línea 35. El método se encarga de inicializar las variables de instancia o atributos. No es necesario en este caso inicializar ninguno de los tres atributos declarados en la interfaz, ya que en la función ejecutar se hace. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase resta de matrices. Si usted va a usar esta clase en otro archivo, es más recomendable que programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos en la clase que los vaya a usar para evitar copiar y pegar toda la interfaz e implementación. Vamos a instanciar un objeto para usar esta clase, eso lo hacemos en el main, línea 33 a 39. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 35, creamos un puntero llamado obj de la clase resta de matrices. A ese puntero entonces le vamos a instanciar un objeto. Invocando a la función alloc se reserva memoria dinámica. Y a esta memoria le invocamos el constructor init. Con esto queda definida en memoria la estructura de un objeto de la clase resta de matrices y el puntero obj apunta a este objeto. Es decir, ya se puede usar esta clase.
Simplemente será invocar la función ejecutar, línea 36, entre corchetes. Invocamos esta función, no se envía ningún parámetro y con eso el compilador va de la línea 36 a la línea 15 y soluciona el problema. Por último, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita restar dos matrices. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.